Cuando quieras, Vero. De esta seguridad privada a nuestro ciclo de conferencias. En el día 2 tendremos la oportunidad de contar con una gran expertise y yo le pediría a nombre del presidente Joel Juárez Blanco, que por el momento no se ha podido conectar por una falla tecnológica, a don Javier Borreda, que nos diera otorgar el uso de la palabra, esperando que el día de hoy sea con el éxito que tuvimos el día de ayer. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos desde la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. Buenos días. Buenos días, Vero. Muchas gracias por la introducción. Como decíamos, el presidente de la mesa, el juez, ha tenido unos problemitas para ingresar, así que les mandamos sus disculpas en su nombre. Quiero, antes de presentar los temas del día de hoy y a nuestro panelista estrella, agradecer a la MES por la iniciativa de crear este tipo de foros, que son sin ninguna duda vitales y críticos para la sociedad, no solo mexicana, sino para la sociedad mundial, y que este tipo de foros para generar cultura de seguridad en materia de protección de infraestructuras críticas son necesarios para todos los profesionales de la seguridad. Quiero también agradecer, antes de nada, a los organismos de apoyo, a ASUME, a Coparmex, al Consejo Nacional de Industria de Blindaje, a nuestros patrocinadores, Optex y Exinco, que sin sus recursos y esfuerzos económicos no sería posible hacer este tipo de foros, y a todos los asistentes que nos acompañan en el día de hoy, que son más de 100 a la hora actual. Para Segurilatam es muy importante y vital este tipo de temáticas y desde nuestra creación hace ya más de 6 años promovemos desde la revista estudios, temas y foros para fomentar cultura de seguridad en la materia de protección de infraestructuras críticas. Y fue un hecho que ya el año pasado organizamos el primer Congreso Mexicano de Protección de Infraestructuras Críticas con la ayuda y el apoyo del gobierno mexicano, donde reunimos a más de 250 profesionales tomadores de decisión en infraestructuras críticas tanto privadas como gubernamentales. Y este año repetiremos ese único foro en el mes de diciembre, desde donde les invitamos a asistir con el permiso de nuestros colegas de la mesa. En el día de hoy vamos a tocar los temas importantes como son CPTE, que es la prevención del delito a través del diseño, y la protección perimetral, que son dos temas importantísimos y vitales para la protección de infraestructuras críticas, y el ponente que nos las va a transmitir de forma magistral será José Luis Calderón González, quien es vicepresidente de la MES, socio fundador y director comercial de Exinco Protección Perimetral, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el tema de protección perimetral, ha participado en importantes proyectos en casi todos los sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país, y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Anáhuac. Cuenta con un diplomado de Seguridad Privada y Seguridad Pública por la UNAM, además de contar con adiestramiento en temas como manejo de crisis y explosivos, supervivencia en el mar, protección física, seguridad perimetral, entre otros. Fue miembro de la mesa directiva de ASIS Capítulo México por 8 años, donde tuvo la oportunidad de coordinar los comités de jóvenes profesionales, relaciones gubernamentales, el seminario de protección perimetral para instalaciones estratégicas, y además José Luis ha participado como instructor en programas como el DAS, entre ASIS y el Servicio de Protección Federal. José Luis es un promotor de la seguridad y a través de Exinco ha colaborado en el diseño de foros y espacios como la Cumbre de Seguridad del Piso 51, conferencias de fuerzas del orden en el marco de Exposeguridad México, y participó en el primer Congreso Mexicano de Protección de Infraestructuras Críticas organizado por Segurilatam. Adicionalmente, es colaborador en las revistas especializadas de la industria, como la revista Armas, Seguridad en América y Segurilatam, donde participa con nosotros en cada edición. Así que, José Luis, sin más, te doy la palabra para que puedas comenzar con la primera conferencia. Todo tuyo. Muchas gracias. Ya tienes los privilegios. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Me escuchan? ¿Ya se escucha bien? Perfecto. Y ya se ve el DC. Ok. Pues demos inicio. Les aprecio mucho la oportunidad que me dan de estar con ustedes compartiendo esta mañana ciertos conceptos y ciertas experiencias sobre dos temas
fundamentales para el establecimiento de un sistema de protección física. Permítanme un segundito, voy a poner mi cronómetro para respetar y ceñirme al horario. Permítanme, por favor. Ahora sí. Buenos días nuevamente. Bueno, hablábamos ayer, quiero retomar algunos conceptos que tocamos ayer, y lo primero que estoy comentando con ustedes, el término de sistema de protección física. Debemos entender esto como el conjunto de recursos físicos, tecnológicos y humanos, y también procedimientos que se despliegan en un territorio determinado. Estos deben de estar bajo un diseño estratégico para poderle brindar la capacidad de comando y control al mando que lleve las tareas de seguridad, a fin de prevenir, mitigar y anular cualquier riesgo o amenaza que pueda poner en riesgo una infraestructura. Les pido que tomen en cuenta este modelo que ven en su pantalla, y que vean que todos los conceptos que vienen, o todas las tareas y todas las disciplinas, o también podemos hablar también de temas tecnológicos que conllevan la estructuración de un modelo de protección física. La parte azul que ven por fuera, bueno, pues esa parte es la parte de estrategia, la parte de reflexión, la parte del conocimiento o el diseño, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. También quiero recordar conceptos importantes. Hablábamos de precisamente este foro habla de la protección de instalaciones estratégicas y de infraestructuras críticas. Vamos a diferenciar, y quisiera, aunque en México no hay un concepto, yo quiero hacer una aproximación y una recomendación para que todos nos entendamos. Cuando yo mencione los servicios esenciales, me estaré refiriendo a todos esos servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, como la salud, la seguridad, el bienestar social, el desarrollo económico, o también todos esos servicios que permiten el funcionamiento de las instituciones del Estado, es decir, todas las administraciones públicas. La infraestructura estratégica son todas esas instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos o de tecnología sobre los cuales descansan los servicios esenciales. ¿Y qué es una infraestructura crítica? Porque creo que por ahí hay una confusión grande al utilizar este término. Bueno, digamos que las infraestructuras críticas son lo mismo que lo que es estratégico. La diferencia es que estas estas son de funcionamiento indispensable y no permiten soluciones alternativas, por lo que su perturbación, su destrucción podría tener un grave impacto sobre los servicios esenciales. Es decir, ¿qué pasaría si se cae la red eléctrica en algún estado de la República, por ejemplo? Pues se vería afectado un efecto en cascada, donde se verían afectados distintos servicios esenciales de todos los sectores. Es decir, se caería, por ejemplo, los bancos, se caería, por ejemplo, las fábricas, dejarían de funcionar los semáforos, y en fin, sería una crisis pues complicada. Y cuando hablamos de protección de infraestructura crítica, estamos hablando del conjunto de actividades destinadas a asegurar la funcionalidad, la continuidad e integridad de las infraestructuras críticas, con el fin de prevenir, mitigar y neutralizar cualquier daño causado por un ataque deliberado o por un accidente. ¿Okay? Bueno, yo en esta mañana les voy a hablar sobre lo que es el CEPTED, que no es otra cosa más que la prevención del crimen a través del diseño. Hace algunos meses publicó la ONU, a través de su oficina contra las drogas y el delito, un estudio donde clasifica a México como el 12º país, el 12º país más violento del mundo, con una tasa de 24.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esta es una tasa mayor incluso a Afganistán o a otros países donde están actualmente en conflictos bélicos, o inclusive que tienen actos terroristas.
En la lámina, como ustedes están viendo, México también tiene en nuestro territorio, hay varias de las ciudades más violentas del mundo que se encuentran en México. En esta lámina podemos encontrar a Acapulco en segundo, a Tijuana en primer lugar, Acapulco en segundo, Victoria, Juárez, Irapuato. Imagínense, todas estas ciudades están en el ranking 10 de las ciudades más violentas del mundo. Esto nos pone a las infraestructuras y a las instalaciones en una situación de riesgo. Hablábamos ayer también de las situaciones que más afectan hoy a la sociedad y a las infraestructuras, así como las consecuencias. Y en el caso de las infraestructuras o instalaciones es muy importante tomar en cuenta que no solo es en el caso de que suceda un accidente o en el caso de que pase alguna situación, no solo es lo que vamos a perder, digamos, es decir, nos roban un equipo. No solo debemos de cuantificar el robo de ese equipo, debemos tomar en cuenta que eso nos va a traer una afectación, que es posible que pueda haber un perjuicio a la operación. Puede existir también un perjuicio en cuanto a que esa instalación ya no puede brindar un servicio. Por lo tanto, no puede facturar ese servicio. Y empieza a haber también un daño en términos económicos, por el hecho de que no puedes brindar el servicio. Después existe otro daño en términos económicos que representa el reemplazo del equipo dañado o robado. Y después ese tiempo de reemplazo. Y después la imagen que pudiera afectarnos por no poder prestar el servicio. Es decir, hay que entender que las consecuencias son o pueden llegar a ser más allá del costo de un equipo. Además de la molestia que significa tener que atender una crisis y que signifique la posibilidad de salir de la normalidad de un día. Doña Vero, ¿no apagaría su cámara, por favor? Ándele. Es que me distrae un poco. Gracias. Bueno, vamos a hablar también durante este ciclo de conferencia de la teoría de los círculos concéntricos, la teoría de protección de círculos concéntricos. Esto, bueno, pues es una teoría que las personas que nos dedicamos y que somos entusiastas de la seguridad física conocemos bien, pero se basa en el diseño de un sistema de seguridad a través de distintos elementos que nos permite establecer zonas a las que llamamos estos como círculos de protección. Estos círculos se ponen alrededor de los activos y funcionan como una barrera y como un sistema para mitigar cualquier agresión. Además, nos darán, lo que es muy importante para nosotros en nuestra estrategia, un tiempo adecuado de respuesta. Hablaba ayer el conferencista de análisis de riesgo, que era Óscar Morales, sobre la importancia de conocer la instalación. Aquí voy a enseñarles algunas, vamos a ir recorriendo una misma instalación, es el caso de un aeropuerto, y en esta primera lámina podrán ver ustedes el perímetro principal, es decir, la poligonal del predio y lo que colinda con el exterior. Adicionalmente, hay que identificar, como decía Óscar, los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades, y también saber el contexto y el entorno. Cuando hablamos de contexto, nos referimos más a los temas sociales, demográficos y al entorno, al medio ambiente. Entonces, como pueden ver en esta lámina, podemos ver un primer perímetro, un segundo perímetro, un tercer perímetro, un cuarto perímetro, y estamos otra vez regresando a la teoría de los círculos concéntricos y vemos en el exterior todos esos factores que pueden influir en la seguridad o en la cotidianidad de la operación de una de nuestras infraestructuras. ¿Quién combate la seguridad? Bueno, normalmente cuando nosotros preguntamos o le preguntamos sobre todo a algún niño, ¿quién combate la inseguridad o quién nos cuida? Pues rápidamente buscará o referirá a lo que son los soldados o los policías. En esta ocasión yo les voy a platicar sobre una técnica también para combatir la seguridad, pero a través de otra disciplina.
otra disciplina que es la arquitectura. Antes de empezar, también es importante tomar en cuenta que la seguridad es percepción. Muchos de ustedes seguramente han leído o han escuchado esta fábula del elefante y los 6 ciegos, que cuando llega un elefante al reino, los 6 ciegos quieren saber cómo es, entonces piden permiso para acercarse al castillo y cada uno va tocando una parte del elefante. Entonces uno, el que le toca la oreja, dice, no, el elefante es como un gran abanico. El que le toca el colmillo dice, no, el elefante es como un sable. El que le toca la pierna dice, no, el elefante más bien se parece a una palmera. El que le toca el cuerpo dice, no, el elefante es una pared. Y el que le toca la cola le dice, no, el elefante es una serpiente. Es decir, que el principio de la sabiduría es comprender que hay otros puntos de vista. Y en seguridad es así. En seguridad la percepción es muy, muy importante. Y no lo que para mí signifique seguridad, a lo mejor lo representa para ustedes. Si ustedes ven en la calle, hay personas que andan en un vehículo normal, con un bajo perfil, y se sienten seguros. Hay personas que andan en un vehículo blindado y se sienten seguros. Y hay personas que además de andar en un vehículo blindado, traen escoltas para sentirse seguros. Es decir, todo es percepción. Pero como decía Oscar, la seguridad tiene que partir de un análisis de riesgo, no es por lo que nosotros sentimos o pensamos. Y en esta práctica que vamos a ver, lo importante es lograr comprender de qué manera se sienten seguros los usuarios de una instalación o de una infraestructura, a fin de que con ese conocimiento podamos partir para nuestro diseño. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta también es el triángulo del delito. Todo delito se consuma por 3 situaciones por 3 factores que tienen que coincidir. Uno es que haya una víctima o un blanco accesible, es decir, en arca abierta el justo peca, decía mi mamá. Si nosotros dejamos nuestra cartera o dejamos nuestras llaves a la mano o nuestro coche abierto, pues evidentemente estamos dejando una oportunidad para un agresor. El otro es, bueno, pues el autor. El autor que puede, como decíamos o como habíamos platicado, puede tener distintas motivaciones. Puede tener una necesidad financiera, puede tener rencor hacia nosotros, en fin, puede ser una ideología. Y posteriormente hay otra parte que influye, y aquí lo vamos a ver como el entorno o el espacio en el que nos encontramos. Es decir, que yo pudiese dejar mi vehículo abierto, pero si el entorno es adecuado, hay suficiente iluminación, hay mucha gente que está viendo mi vehículo, pues difícilmente alguien se va a arriesgar a cometer un acto criminal. Bueno, vamos a ver entonces, entremos en detalle. ¿Qué es el CPTED? Se escribe CPTED, pero se escribe CPTED, pero se dice CPTED. Muchas veces me he encontrado con colegas que tienen esta situación de que no lo pueden pronunciar bien, por eso hago hincapié con ello, no por otra cosa. Bueno, como decía, es la prevención de la delincuencia mediante técnicas de arquitectura u urbanismo. Es una metodología para disuadir a los delincuentes o a los agresores a través de un diseño ambiental. Esto inicia como una técnica para territorios como lo son las ciudades o comunidades, pero ha tomado popularidad y se ha trasladado también para el diseño de edificios o para el diseño de infraestructuras, puesto que estas técnicas resultan siempre muy útiles. Y simplemente quiero darles un ejemplo. En el caso de la iluminación, de lo que hablábamos, la iluminación es un tema fundamental y es un tema que impacta en nosotros, impacta en nuestro buen humor, impacta inclusive en nuestra energía, en nuestra eficiencia, en nuestra atención. Y si nosotros, por ejemplo, al diseñar nuestra casa, diseñamos una casa oscura, pues no será lo mismo que diseñar una casa con luz. Y aquí esas pequeñas técnicas las vamos a ir viendo poco a poco. Bueno,
Estamos hablando entonces de diseño, y entonces esto es muy importante. En el CEPTED nosotros tenemos que trabajar a fin de lograr una percepción para que los usuarios se sientan seguros y para que los adversarios se sientan comprometidos, inclusive puedan ser disuadidos en caso de que tengan que o que deseen hacer un acto en contra de nuestra infraestructura. El buen arte es talento, el buen diseño es estudio. Es importante también, al final les voy a compartir una bibliografía, pero la realidad es que el CEPTED, como debe, la aproximación del CEPTED lleva muchas técnicas, tanto de arquitectura, hay que estudiar también el comportamiento social de las personas y adicionalmente tener conocimientos de seguridad física. Solo así lograremos al final una comprensión integral del desafío y podremos presentar un proyecto adecuado a esa necesidad. Voy a platicarles un poco de la historia y veamos cómo el CEPTED o cómo el entorno ha jugado y se ha aprovechado para aumentar la seguridad de las personas. Desde el principio de la historia, hemos visto que muchas civilizaciones dejaban pinturas rupestres. Las pinturas rupestres eran también una marca de territorialidad, para indicar que alguien estaba o que de alguien era ese territorio. Se dejaban también pinturas que identificaban los riesgos o que identificaban que en esos lugares había oportunidades. Como podemos ver ahí, dibujaban los animales, dibujaban gente cazando animales. En fin, estos son como las primeras señales o evidencias del CEPTED. En la foto de la izquierda, abajo, estamos viendo la ciudad de Capadocia, donde la gente vivía en las cuevas para evitar los riesgos que había más abajo. Grecia, por ejemplo, la arquitectura de guerra de Grecia también es una parte importante y aquí se desarrolla y son los indicios de las primeras, de la creación de las primeras murallas. Vemos, por ejemplo, un poco más actual, bueno, sin que sea tan actual, pero la bella ciudad de Campeche, que es una ciudad amurallada para protegerse de los piratas. Si estudiamos también los castillos medievales, vemos que muchas de las maneras en que se protegían hoy han evolucionado y son sustituidos con tecnología. Y les voy a poner un caso. Las torres de vigilancia. Bueno, hoy ya no hay torres de vigilancia, sin embargo hay sistemas de videovigilancia. Los accesos, ahorita lo vamos a ver. Los castillos se buscaba poner en lugares, en montañas, en lugares donde había desierto, por ejemplo, que la gente no podía pasar, o en lugares boscosos para que no pudieran penetrar fácilmente. También se ponían en donde había cuerpos de agua para que la gente tampoco pudiera entrar fácilmente. Y en fin, había muchas maneras de protegerse que hoy lo estamos usando, pero con una tecnología que ya ha evolucionado. Y por último, les muestro la foto de la ciudad de París. Y este también es un caso ya más moderno sobre las transformaciones que sufrió París durante el Segundo Imperio, que fueron transformaciones que instruyó Napoleón Bonaparte para la modernización francesa. El ensanche de las calles, por ejemplo, fue una estrategia que se consideró en ese momento como un arma de ese régimen. Era considerada como un arma autoritaria y la realidad es que en una avenida grande es difícil que la gente se pueda congregar, es difícil que la gente se pueda amotinar y le da mayor facilidad a las fuerzas del orden para actuar. Se decía que Napoleón había diseñado o solicitado el diseño de campos elíseos de esa manera para que si la gente se aglomeraba, podía aventarles cañonazos y podían cruzar directamente, ¿no? Entonces,
Eh, yo, con el pretexto de renovar a las necesidades de ese tiempo que requería París, como mayor ventilación, como mayor limpieza o higiene, este proyecto que llevó a cabo el prefecto Haussmann de Napoleón, pues llevaba esos toques que hoy se pueden considerar como estrategias de protección de la ciudad o estrategias de seguridad para, en su momento, para el imperio. El diseño, luego entonces, es, en términos de Septet, es la posibilidad de desanimar, desviar, disuadir, incidir, instigar o invitar sutilmente a un agresor a que pase a otro lugar y que no nos pueda o que vea tan difícil el panorama que se desaliente y busque otra alternativa. Aquí vemos el diseño de la naturaleza, por ejemplo, puercoespín, y un poco ese es el sentido que tenemos que tener nosotros. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestras infraestructuras o nuestras instalaciones, a través de la creatividad y el uso de algunos elementos que vamos a ver ahorita, y de manera muy sutil, podamos mejorar los índices de seguridad? Hablábamos del contexto, que se refiere al estudio de la planificación y ordenación de las ciudades o de los territorios. Y aquí, por ejemplo, en el caso de las infraestructuras ya existentes, pues es un poquito más complicado. Sobre todo aquí en México sí hay un severo problema. Y es el hecho, por ejemplo, de que vemos que muchas de las infraestructuras o muchas de las instalaciones se encuentran inmersas en la mancha urbana. Pero no solo es eso, es que no hay un amortiguamiento entre, por ejemplo, entre las casas y las instalaciones. Luego entonces, por ejemplo, podemos ver, yo les voy a dar dos ejemplos en la Ciudad de México que me parecen delicados y que no es otra cosa que un mal desarrollo urbano, y aquí podemos ver cómo impacta el hecho de que cuando se urbanizan las ciudades o los territorios y no se tenga en mente el concepto de seguridad, vemos que posteriormente podemos tener o vernos comprometidos. Y este es el caso de las dos instalaciones que les voy a mencionar. Me refiero a la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex que tiene en Barranca del Muerto, ahí cerca de la Liga Maya. Esta es una instalación que la realidad debería de estar fuera de la ciudad, y si no, creo que debería de tener un área de amortiguamiento en caso de que hubiera alguna situación, bueno, que la onda, por ejemplo, una onda explosiva o una fuga, no llegue a afectar alrededor. Y aquí, por ejemplo, lo grave es que vemos la colindancia de pared con casas habitación, ¿no? Después quiero comentarles, por ejemplo, del aeropuerto de la Ciudad de México, y esto también podemos ver que pared con pared, muy cerca de las pistas donde bajan los aviones, colindan con las casas de las colonias como el Caracol. Yo creo que esto, sin duda, sí es algo muy delicado, es algo que puede comprometer la seguridad tanto de la instalación como de los vecinos, y esto no es otra cosa más que una mala planeación urbana y que no hay una regulación adecuada, ¿no? Entonces, las ciudades tienen que ser ciudades para todos, es decir, tienen que ser pensadas para todos, y tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo. Solo porque cuando se diseñan para todo el mundo y se crean para todo el mundo, pues son ciudades que usa todo el mundo. Es decir, que también vemos en muchas ocasiones lugares o áreas que se consideran peligrosas y que la gente no sale y no las utiliza. Es decir, fueron pensadas para alguien que no era el usuario final. Pero discúlpenme, ya me salí un poquito de la parte del contexto. Lo importante del contexto es estudiar los movimientos y el perfil geográfico, social y político de esto, y notar cómo puede afectar a nuestras infraestructuras. Es decir, yo tengo una infraestructura y resulta que la infraestructura está inmersa
en un área donde existen o donde no existen vías de comunicación. ¿Qué pasaría si necesitamos evacuarla, por ejemplo? Entonces, aquí hay que hacer estas preguntas de reflexión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la infraestructura, donde está mi infraestructura, colindo con colonias de alto riesgo, por ejemplo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, estas son las situaciones que vamos a ver adelante. Y aquí lo que les decía, aquí podemos ver un decreto de ley que habla de la prevención social de las vulnerabilidades, de la violencia y la delincuencia, y notamos, por ejemplo, que no habla del diseño urbano, y creo que esto es muy importante. Ahora sí, veamos los elementos del CEPTED. El CEPTED se compone de 4 elementos. La primera versión del CEPTED está compuesta de 4 elementos y hay un quinto elemento para la segunda versión del CEPTED. Nosotros vamos a ver todos estos elementos. Voy a poner algunos ejemplos y verán que les hará mucho sentido y que inclusive habrá situaciones que ustedes a partir de este momento pueden empezar a aplicar en sus instalaciones o las infraestructuras a su cargo. La vigilancia natural es lo primero. Hablaba yo hace un momento de que el entorno juega un papel importante en la posibilidad de que un delincuente cometa un crimen. Pero ¿qué pasa si ese delincuente se siente observado? Es verdad que las personas, al sentirnos observadas, siempre nos comportamos mejor. Inhibe el hecho de sentirnos observados de manera natural, inhibe nuestros comportamientos no antisociales o inadecuados. Es tan fácil como un niño. Un niño se porta, hace sus travesuras, pero cuando están los papás, generalmente se porta muy bien. Y este es un poco el concepto que tenemos que trasladar a nuestras infraestructuras. Tratar de eliminar todos esos puntos ciegos, tratar de que todo tenga una visibilidad. Si en el caso de que yo camino por un estacionamiento y sé que las demás personas me están viendo, evidentemente me voy a sentir mucho más seguro que si camino por ese mismo estacionamiento donde no hay luz y donde no hay más gente. Entonces nosotros en el diseño de nuestros diseños arquitectónicos tenemos que prever siempre la posibilidad de que pueda haber una visibilidad completa de nuestras áreas. Entre más amplia es esa visibilidad, es mucho mayor, ya que la posibilidad de detectar de manera natural una situación extraña o amenaza, pues es mucho más fácil. Entonces vemos aquí, por ejemplo, este esquema, cómo las personas de los distintos pisos pueden ver hacia todos los ángulos y la gente de la calle también puede ver hacia todos los ángulos. Entonces, lo primero que hablamos es de la vigilancia natural. Aquí, por ejemplo, en esta instalación que les puse es un campus, es una escuela, y podemos ver cómo todo el edificio está lleno de ventanas. Fíjense cómo está aquí el estacionamiento y cómo hay mucha claridad de visión. Fíjense, por ejemplo, cómo también en la parte de atrás, pues todo está lleno de ventanas donde todo mundo puede ver y puede verse. Los infractores, reitero, no quieren ser vistos y definitivamente no quieren que los atrapen. Es por ello la importancia que juega la parte de visibilidad. El control de acceso natural. Aquí vemos, por ejemplo, lo fácil que es transitar en este parque, por ejemplo, ¿no? Un control de acceso natural también se refiere a que nosotros, a través de ciertas señales sutiles, podamos indicarle el camino a las personas para que puedan llegar a un lugar. Ahorita vamos a ver ejemplos de instalaciones, pero es muy importante notar, por ejemplo, cómo si nosotros tenemos ciertos caminos bien orientados y señalados visualmente, cuando me refiero señalados visualmente, no necesariamente son señales o letreros. Es decir, podemos poner caminos, podemos poner piedras, podemos poner vegetación, y entonces obligamos, y la gente psicológicamente sabe que ese es su camino. Con ello, estamos cumpliendo una de las premisas de la seguridad, que es el control de flujo. Es decir, nosotros vamos a llevar a las personas por donde nosotros creemos que es conveniente.
Lamentablemente, en muchas infraestructuras, pues vemos que no hay marcados este tipo de criterios. Después vamos a un segundo concepto y es el refuerzo territorial. El refuerzo territorial significa también a mandar ciertos mensajes de que esta es nuestra propiedad. Aquí nosotros, por ejemplo, en esta fotografía, adicionalmente de ver la vigilancia natural, vemos, por ejemplo, cómo está marcado, aquí empieza el límite territorial. ¿Cómo está marcado? Bueno, con una zona de amortiguamiento, con vegetación, con bancas y con estos elementos que ahorita vamos a ver de qué tratan, y con árboles. Es decir, no es tan difícil y en este sentido hay que utilizar mucho la creatividad. Aquí vemos también el refuerzo territorial, vemos el control de acceso, por ejemplo, los accesos que yo mencionaba. Aquí vemos este camino y aquí, por ejemplo, vemos zonas de amortiguamiento, pero que también reiteran que este es nuestro territorio. Asimismo, la iluminación. La iluminación juega un papel determinante, como yo mencionaba, en este tipo de situaciones. La realidad es que me encantaría profundizar más en cada tema, pero solo que esta es una charla muy corta. Por favor, manden sus preguntas y yo estaré muy atento de contestarlas. Entonces, mencionaba que la luz, la iluminación, también juega un papel fundamental para la disminución del crimen en las infraestructuras. Y es lamentable que muchas veces recorremos instalaciones y vemos que no hay ni siquiera iluminación adecuada. Y luego entonces es cuando los mismos trabajadores de una instalación pues tienen que hacer grupos para irse juntos a su casa o inclusive tienen que acompañar a las compañeras al vehículo, porque se ha dado el caso de que en un mismo, inclusive en un estacionamiento de una infraestructura, se cometen delitos. Y esto, bueno, pues es gravísimo, ¿no? Entonces, uno de los elementos principales es la iluminación, pero la iluminación pensada desde el enfoque de la seguridad y la disminución del crimen. Además, hacer hincapié en que muchas de las instalaciones o muchas de las infraestructuras ya tienen muchos años desde que se crearon y muchas veces sus sistemas de iluminación son los que anteriormente se diseñó para un propósito que ya no es no era el de seguridad, sino más bien era nada más como para alumbrar, y hoy pues vivimos ante otro contexto, que era lo que les platicaba en un principio, y por eso les pido que veamos que nuestros sistemas tienen que estar actualizados y vigentes a los desafíos del día que presenta el país hoy. Otro tema importantísimo es el mantenimiento y el apoyo de actividades, que eran las otras dos elementos del CETE. ¿El mantenimiento de qué se trata? Pues el mantenimiento se trata, y había, seguramente lo deben de recordar, hay un libro que se llama Ventanas Rotas, de este alcalde de Nueva York, Giuliani, no recuerdo su nombre, pero él hablaba que si en un momento determinado un vehículo o en una casa había una ventana rota y seguía rota, pues era más fácil que la gente fuera y rompiera otra, y rompiera otra, y rompiera otra. Es decir, que el mantenimiento se refiere a que inmediatamente, después de que veamos en nuestra instalación un graffiti, inmediatamente después de que veamos que nos abandonan un vehículo, inmediatamente que vemos que nos dejan basura fuera de nuestra instalación, pues tenemos que preocuparnos y rápidamente mandar limpiar. El orden de nuestros perímetros y el orden de nuestras instalaciones impacta directamente en los niveles de seguridad. Entonces, siempre que tengamos un lugar limpio y ordenado, verán que es un lugar mucho más seguro. Y lo otro se refiere al apoyo de actividades. Y en esto es importantísimo también tener claro que cuando se hace el diseño de un sistema de seguridad en un territorio, no nada más estamos hablando de las medidas físicas para mitigar una posible agresión. También tenemos que hablar de las estrategias sociales para incorporar a las personas de esa instalación para que cuiden el territorio. Es decir, que si yo en un momento determinado, vamos a poner un ejemplo,
yo estoy a cargo de una infraestructura y esa infraestructura colinda con un espacio, con un terreno baldío. Y ese terreno baldío está siendo utilizado para chicos que van a tomar o que van a drogarse o para tirar basura o lo que sea. Ese terreno, esa colindancia, es una colindancia de alto riesgo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que como una medida alternativa, como parte de un programa incluido en el programa de seguridad, se adecua ese campo? Y va y se les pregunta a la gente, a los nativos, oye, ¿a ti qué te gusta? ¿Cómo te gustaría ver este espacio? Oiga, pues mire, nos gustaría tener unos equipos para hacer ejercicio o unos juegos para niños. ¿Y qué pasaría si ellos son parte de la toma de decisiones? ¿Qué pasaría si ellos son quienes van y hacen la instalación o apoyan con la instalación de estos elementos? Pues al final ellos van a sentirse que son propietarios, que son parte de ese territorio y lo van a cuidar en consecuencia. Entonces, era lo que yo mencionaba anteriormente. Para esto también hay que tener, para la seguridad, no solamente son los elementos o las tecnologías de mitigación, sino también las estrategias que podamos tener. Yo los invito a que vean más allá de este horizonte y seguramente encontrarán situaciones que ustedes podrán solventar o solucionar con una acción como parecida a la que les comenté anteriormente. Bueno, ahora sí, ya que vimos cuáles son los elementos que componen al CEPTED como tal, voy a mostrarles, bueno, ya que vimos las acciones que se deben de hacer para integrar un diseño CEPTED, quiero mostrarles algunos y platicarles de algunos elementos para establecer ya como tal una estrategia del CEPTED. Y acuérdense lo que yo mencionaba en láminas atrás. Se trata de hacer un diseño sutil. Entonces, miren, ¿qué elementos hay? Y ahorita vamos a hacer el análisis de algunas instalaciones y lo vamos a platicar. Por ejemplo, lo primero que yo también mencionaba, ¿cómo podemos aprovechar el entorno? ¿Cómo podemos aprovechar esos jardines? ¿Cómo podemos aprovechar esas colindancias? Bueno, pues se tienen especialistas de lo que es landscaping, que no es otra cosa más que jardinería, pero se tiene que tener bien pensado. Es decir, en muchas ocasiones y en algunos proyectos en los que nosotros participamos, tenemos que buscar inclusive algunas plantas que tengan espinas, que sean duras, y las ponemos adelante del límite perimetral. Eso sin duda representa una barrera, pero que no se ve desagradable. Es decir, si usted tiene una bugambilia bajita, y esa bugambilia con el paso del tiempo va tomando fuerza, van creciendo las espinas, y eso antecede, por ejemplo, a su barrera, y usted la mantiene a un nivel adecuado y limpio y constante, pues seguramente se verá muy bien. Voy a mostrarles algunos, sobre las bancas y los bolardos y las macetas. Quiero comentarles que existe la posibilidad de hacer en concreto o en otros materiales, pero sobre todo, a mí me gusta mucho el concreto por la rapidez y la facilidad con que se pueden hacer. Se hacen estos elementos decorativos, pero que pueden resistir el impacto de un vehículo, ¿no? Son elementos que no salen de un contexto de diseño, y que inclusive aportan muchas veces una belleza especial a las fachadas, por ejemplo, ¿no? Además de ser útiles como las bancas para que la gente se siente y demás. Bueno, esto se los voy a explicar en el siguiente módulo. Quería nada más enseñarles cómo los elementos que ustedes ven de concreto no son solamente de concreto, sino que tienen un sistema armado de varilla dentro, y es por eso lo que le da la resistencia. Estamos hablando elementos de diseño también como pueden ser macetas, macetones, botes de basura, y estos, insisto, se hacen, se instalan y funcionan para ir marcando el flujo peatonal, pero también para hacer una resistencia adicional de nuestro perímetro. Aquí les voy a mostrar un diseño conceptual para que ustedes puedan distinguirlo y vean, por ejemplo, la limpieza de este sistema,
y sobre todo la transparencia de este sistema. Cuando hablamos de una infraestructura y vemos, por ejemplo, cómo las bardean con unas bardas completamente que no puede verse ni hacia adentro ni hacia afuera, pues nos damos cuenta que hacia afuera se llenan de grafitis, se llenan de basura, y hacia adentro también ya en las partes más lejanas, en las instalaciones de perímetros grandes, pues también se vuelven zonas donde inclusive perforan las paredes, hay traspasos de objetos. Entonces es por eso la realidad el beneficio de tener sistemas perimetrales con alta transparencia. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en este corte, del lado izquierdo, el área pública, que es, digamos, la avenida. Si se fijan, como hay unos elementos decorativos, pero estos elementos decorativos no permitirían que ningún vehículo traspasara hacia la banqueta. ¿Recuerdan el suceso que pasó en España cuando un vehículo entró a atropellar a unas personas que caminaban por un bulevar? Bueno, pues estos son elementos que pueden también ayudarnos en casos como estos. Pero aquí estamos viendo la instalación, y discúlpenme que me haya salido un poquito. Pero bueno, entonces vemos el área pública, la zona pública y vemos la zona semipública. Esta se compone de estos elementos, se compone de los árboles y esto hace la primer capa de defensa. Posteriormente, como un elemento para marcar la territorialidad, está un enrejado. Y después vemos la zona semipública, que es este exterior, donde también se tienen macetas. Estas macetas de alguna u otra forma protegen y con sus árboles también pueden ayudarnos a disminuir la transparencia, porque también hay instalaciones que requieren de alguna manera ser discretas en sus operaciones, y vemos estos otros elementos. Es decir, ya hay una zona de amortiguamiento bastante grande compuesta por la zona pública, el área semipública, el área semiprivada y el área privada. Vamos a ver como ustedes podrán ver, es un sistema que luce muy bien, con un equilibrio estético para lo que yo pienso muy adecuado, cuenta con sus sistemas de iluminación. Aquí pueden ver la aplicación, como decíamos, de las bancas, la aplicación de un control de flujo adecuado, ¿no? El pasto aquí, por ejemplo, ya indica que ya es otra zona que ya no deben de acercarse, y entonces estamos, a través de un diseño equilibrado, mandando mensajes de que esta es una instalación que está bien protegida. Aquí vemos otros ejemplos, lo mismo, cómo cuidar un edificio de un posible impacto de un vehículo. Y en este caso también vemos cómo el pasto y vemos cómo las huellas de concreto ayudan a que la gente siga un solo camino. Vemos estos macetones que también evitan el posible que la gente llegara en un vehículo. Y vemos, por ejemplo, también los sistemas de iluminación. Vemos claramente las ventanas para que tuvieran una visibilidad total hacia el exterior. Aquí vemos, por ejemplo, otros casos de diseño, y esta es la ciudad de Nueva York. Estos sistemas que se ponen para evitar el paso de un vehículo, por ejemplo, un vehículo hostil, para que no se vean como este tipo de elementos. Miren la creatividad, los envolvieron como un regalo, ¿no? Yo les insisto en el término de que sutilmente podamos tener un diseño que no impacte y que no afecte. Y vemos, por ejemplo, este otro elemento. Entonces, los aspectos que debemos de cuidar en el diseño es la mitigación de vehículos hostiles, la construcción de los sistemas de protección. Debe de haber un meticuloso cuidado en la planeación y elaboración de los procedimientos. Hay que también hacer una revisión entre los costos y el retorno de la inversión. Tenemos sobre todo, y que les platicaba desde un principio, muy valioso, tener y contar y identificar las necesidades del usuario para poderles dar una experiencia adecuada, y sin duda también la parte de energía y medio ambiente.
Cuando me refiero a construcción de protección, me refiero, ahorita van a ver algunos, en unos ejemplos de algunas instalaciones, se los voy a ir platicando. Bueno, miren, esta es la Embajada de los Estados Unidos, la nueva sede de la Embajada de los Estados Unidos en Londres. Como pueden ver, tienen este perímetro, está por arriba del nivel de la banqueta, en este caso, donde está la avenida, y cuenta con un cuerpo de agua, tal cual como lo veíamos en los castillos medievales. Cuenta, por ejemplo, con un camino para que la gente pueda transitar en un solo lugar, y miren la distancia que hay entre los ventanales y la calle. Esto representa una zona de amortiguamiento, pero véanlo nada más con qué detalle, con qué cuidado se hace, que se ve, a mí estéticamente se ve formidable. Entonces, si ven, el edificio está enclavado en el centro de un perímetro y lejos de cualquier amenaza que pudiera venir desde la calle. Y como ven, el acceso solo es uno. Vean la amplitud del acceso, pero vean cómo aquí solamente hay pequeños caminos para poder entrar. ¿Ok? Eso nos ayuda a controlar el flujo, que no sea un flujo, que la gente se amontone. Como sucede en algunos edificios de nuestro país, de algunas dependencias de nuestro país, como el caso icónico de Relaciones Exteriores, por ejemplo. ¿Cómo va la gente? Como pues nada más hay una puertita, pero no hay donde, no hay un área de amortiguamiento, se suben y ¡pum! Ay, perdón. Veamos este otro edificio, y este otro edificio, si se fijan, por la disposición y la conformación de su diseño, en caso de que hubiera una onda explosiva, estas esquinas la debilitarían. Y vemos también el acceso, aunque la fachada es muy amplia, vemos cómo hay distintos elementos que no permitirían que un vehículo pueda entrar y obligan a que la gente no pueda entrar en grupos, tendría que entrar uno por uno, ¿ok? Disminuir el volumen de la masa de personas también aporta la seguridad. Y este otro seguramente recordarán el atentado que hubo en Oklahoma, en un edificio federal, donde hubo uno de los atentados más importantes del siglo pasado, y a partir de esto se diseñó una nueva sede de este edificio. Vean como hablábamos del CEPTED, cómo están los accesos cuidados por ciertos elementos, ningún vehículo podía pasar más allá de aquí, las personas tienen que pasar una por una. Cuando hablamos de construcción de protección, estamos hablando que todos estos cristales tienen una película y en algunos niveles están blindados para protegerse de posibles ataques. Vemos aquí el acceso, si lo vemos desde arriba, vemos el acceso, cuánta distancia hay hasta llegar al edificio, y notamos que la colindancia con la calle, miren cómo casi no hay ventanas, sin embargo hay ventanas con algunos elementos para proteger de un posible onda de impacto, y vemos inclusive cómo también cambia el nivel del acceso para poner la entrada unos metros más arriba. Y vemos estos elementos como la piedra y el agua que también le generan una zona de amortiguamiento al edificio. Y estas son algunas de las medidas del nuevo edificio federal ahí en la ciudad de Oklahoma, donde estuvo el edificio Alfred Murrah, que es que les hablaba que fue sujeto del atentado. Bueno, ya casi por último, y para concluir, quiero que recuerden este acrónimo de VACA cuando ustedes estén aproximándose a un diseño o les presenten un diseño. Y lo primero es la visibilidad, ¿no? Tener líneas de visión claras, permitir que en cualquier horario, inclusive la noche, tener completa visibilidad, es decir, aquí viene la iluminación, y verificar que la manera en que estemos haciendo nuestro diseño facilite a todas las personas en poder generar una vigilancia natural adecuada. La accesibilidad, hablo del control de acceso, lo que vimos, tener en cuenta
de que sí podemos, sí debe de haber un flujo, pero ese flujo debe de ser controlado, sutilmente controlado, como mencionamos, a través de ciertos caminos, de ciertos elementos, para llevar a la gente de manera ordenada. Claridad, bueno, zonificar perfectamente y que estén identificadas cuáles son nuestras zonas, las zonas donde puede, la zona pública, la zona semipública, la zona privada y la zona semiprivada. Y por último, que tiene que ser un entorno atractivo, tiene que ser un entorno que le guste al usuario, un entorno que el usuario lo disfrute. Y bueno, para terminar, recordarles que estamos en la era de la información, hay muchísima información por todos lados, pero esa información no nos es útil hasta que la convertimos en experiencia. Es por eso que yo les invito, como mensaje final de esta plática, a continuar en su entusiasmo por aprender, pero también a ponerse en acción y empezar a experimentar a fin de que logren aumentar su experiencia. Dejaré la bibliografía, enviaré la bibliografía para ustedes y sin más, pues aquí doy por concluida esta pequeña charla sobre el CEPTED. Gracias. Muchas gracias José Luis por tu maravillosa presentación. La verdad es que ha gustado mucho, hay muchos comentarios felicitándote en el chat, así como algunas preguntas que han llegado. ¿Quieres que te vaya formulando alguna hora o esperamos al final de todas las presentaciones? Yo creo que podemos irlas viendo ahora, inclusive no sé si veas bien, Javier, de hacer un pequeño break de 5 minutitos para regresar, pero podríamos contestar las preguntas ahora sin ningún problema. Yo creo que contestamos las preguntas. El break te tengo que decir que no, porque vamos un poquito con retraso y no podemos demorar mucho el tiempo. Así que te voy a trasladar alguna de las preguntas que han llegado. Nos preguntan que si hay en México alguna infraestructura crítica o estratégica que ya apliquen estos conceptos. Pues mire, lo que sí hay son algunos edificios modernos, algunos de ellos albergan sobre todo oficinas del sector privado que operan infraestructuras críticas, pero como tal una instalación del gobierno mexicano que tenga estos conceptos tan bien establecidos como en otros países, no conozco. Nos preguntan también en el chat que qué sugerirías en una planta de manufactura. Mira, es difícil puesto que no conoces el entorno, pero lo que yo les decía, buscar que se tenga visibilidad, accesibilidad, claridad, y que sea adecuado y atractivo, como les decía el acrónimo de VACA, que sea atractivo para los usuarios. Sería cuestión de analizar la planta porque sin verla es muy complicado. Y al hilo de esta pregunta nos han llegado algunos comentarios de cómo es de caro un proyecto de este estilo. Bueno, miren, lo primero que quiero decirles es que no necesariamente tienen que empezar a desarrollar a buscar contratar a alguien que les desarrolle un proyecto. Primero hay que entender que muchas de las infraestructuras, bueno, y veo por la información de la gente que se ha inscrito, Javier, que muchos de ellos están como responsables de algunas instalaciones y entiendo que muchas de estas instalaciones son instalaciones que ya operan, inclusive, como mencioné, instalaciones antiguas que pudieran tener hasta 70 años de vida. Ese tipo de instalaciones, pues evidentemente será muy difícil iniciar un proceso completo de CEPTED, porque tendría que ser un cambio completo, y eso, bueno, sí se tendría que hacer de la mano de un especialista, pero yo lo que les sugiero en este momento es que con los conceptos que dimos, hay muchos cambios y muchas estrategias de CEPTED que pueden aplicar de bajo costo, y que pueden favorecerlos sin necesidad de tener que hacer una inversión grande. Para los edificios y para las infraestructuras que se crean de nueva creación, sí es importante contratar a un especialista y bueno, pues dependerá del tipo y las credenciales del especialista,
lo que pueda llegar a cobrar. Y por supuesto les dejaremos tu correo electrónico para que si quieren un asesoramiento más privado, te lo puedan tratar contigo. Y una última pregunta, José Luis, que nos ha mandado en relación a los círculos concéntricos de seguridad. Nos preguntan cuál es la mejor forma para manejarlos cuando una estación estratégica es dispersa. Bueno, no. Esto es muy importante. Como parte de, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente charla, lo primero, una de las situaciones muy importantes que se dan en el análisis de riesgo es identificar los activos estratégicos. Es decir, usted no va a proteger todo el perímetro para pensar que está protegido. Usted lo primero que tiene que identificar son esos procesos, esas personas, esa información o esos equipos que considere equipos. Y entonces sí, ahí donde estén esas personas, no lo sé, puede llamarlo un cuarto de máquinas, puede llamarlo el edificio de oficina, puede llamarlo el taller. Eso es donde vamos a buscar proteger y ahí vamos a establecer nuestro primer círculo de protección. Pero sin duda, como yo mencionaba, la poligonal es otro círculo de protección, pero tenemos que empezar, Javier, yo le diría a la persona que hizo esta pregunta que tenemos que empezar por identificar cuáles son esos activos que él menciona que están dispersos y en función de eso empezar a pensar en el diseño de cada uno de la protección de cada uno de esos activos o equipos dispersos en un territorio. Genial, José Luis. Pues ya son las preguntas que nos han mandado. Antes de pasar al siguiente tema, que es protección perimetral, recuerdo a la gente que estamos grabando la sesión. Mandaremos la semana que viene la sesión grabada y la subiremos a redes sociales. Y las presentaciones, siempre que nos las autoricen los ponentes a compartirlas, también las compartiremos con los oyentes. Están más de 200 personas conectadas, a las que les agradezco enormemente que nos estén siguiendo el día de hoy. Así que, José Luis, si quieres, puedes seguir con la sesión. Tienes ahora el tema de protección perimetral. Vamos con 10 minutitos de retraso para que lo tengas en cuenta para que puedas ir por buen camino. Cuando quieras, José Luis. Ok. Oye, perdóname, Javier, ¿cuánto es el tiempo que tenemos, perdón? Pues tienes en el horario 50 minutos de exposición para que intentemos acabar a vuestras... Son 11 de la mañana, ¿verdad? Sí. Bueno, pues miren, me voy a darle inicio a esta charla de manera muy rápida. Insisto que me encantaría poder tratar este tema con mayor profundidad. De manera normal, estas pláticas nos lleva media mañana en la de CEPTED o todo el día, y la de protección perimetral podemos estar hasta 2 días completos explorando todo lo que existe y todo lo que hay. Lamentablemente, por el escaso tiempo que existe, pues traté de hacer un sumario que espero que les sea de utilidad. Lo primero que les digo es que veamos hacia el futuro y lo que habíamos platicado antes, la protección perimetral aplica para las infraestructuras críticas y para las instalaciones estratégicas. Aquí, hoy vamos a ver una parte fundamental que se llama la parte del retraso. Una estrategia de protección tiene que cumplir con algunos objetivos que son disuadir, detectar y evaluar, retrasar y la respuesta. De manera general, eso tiene que cumplir un sistema de protección. Yo me voy a enfocar en la parte de retraso. Mañana Hans Klein se enfoca en la parte de detección y evaluación, y en la parte de respuesta estará Marcos Oso el día jueves. Lo primero hay que tener claro que existe un proceso para el diseño y para la evaluación. Entonces, hay que primero entender la instalación, identificar los activos, las amenazas, las vulnerabilidades, y en función de eso determinar los riesgos. En la parte del diseño, un sistema de protección perimetral debe detectar, retrasar y responder. Como les comentaba, yo voy a hablar de la parte del retraso. Aquí vemos una instalación y notamos que tiene lo que hablaba hace un momento, preguntaban, tiene un primer perímetro, lo estamos viendo marcado en rojo. Identificamos las vulnerabilidades que pueden existir, identificamos permítanme por favor, porque
Un segundo, por favor, déjenme quitar esto. Aquí está. Identificamos las vulnerabilidades, también del primer perímetro, el segundo perímetro, tercer perímetro, cuarto perímetro, y era lo que estábamos hablando de los círculos concéntricos. Muchas veces los perímetros no quiere decir que estén uno tras otro, como dijeron, puede haber activos dispersos y en cada activo se tendrá que diseñar un procedimiento, no tanto como diseñar, pero se tendrá que identificar cuáles serían las capas de seguridad de ese activo en específico. Hablábamos anteriormente de la información de contexto y creo que esta parte ya la habíamos pasado, ¿no? Bueno, una vez que se tiene claridad de esto, hay que identificar nuestras áreas y hay que marcarlas y tenerlas en cuenta como tal. ¿Cuáles son las áreas controladas? ¿Cuáles son las áreas restringidas? ¿Y cuáles son las áreas excluidas? Es muy, muy importante que se tenga claridad sobre esto, porque cada área va a necesitar un manejo distinto. Para hacer la inspección del sitio, pues tenemos que tener mucha de la información, saber dónde están, hay que recolectar esa información de dónde están las puertas, dónde están las ventanas, cuáles son la información de los caminos y las carreteras afuera, dónde están, qué otros sistemas de seguridad existen, ver los planos, ver las bitácoras, etcétera. Y una vez que ya tenemos toda la información, miren aquí, se las voy a ir poniendo poco a poco, podemos tener claridad o dimensionar o una conciencia situacional de lo que vamos a proteger, ¿no? Perdón. Esta lámina tenía que aparecer de una sola vez, pero bueno. Bueno, el análisis de riesgo decíamos que nos ayuda a saber qué proteger y contra qué proteger. Es importante en el caso de protección perimetral más saber o buscar aproximarnos a la identificación del adversario. Como podemos ver, hay adversarios y que pueden estar motivados por distintas situaciones. Los adversarios pueden tener distintas herramientas y distintas capacidades. En el caso de los sistemas perimetrales, que me ha tocado ver el caso de que un adversario puede traer hasta 3 o 2 o 3 distintas herramientas de corte. Entonces vamos a hablar un poquito antes de entrar a detalle, hablemos de la protección perimetral como la historia. La protección perimetral son todos ese conjunto de elementos físicos, tecnológicos, inclusive recursos humanos, que en conjunto conforman la primera línea de defensa. Hay ejemplos maravillosos de la historia, como es la muralla china, que tiene casi 20,000 kilómetros y que en algunas de zonas llega hasta poco más de 10 metros de altura, y esas torres que tiene también significan un desafío de ingeniería y de construcción, puesto que se establecieron a través de una frontera o de un territorio escarpado, como pueden ver. Y bueno, esta es una muestra de cómo las personas desde hace muchos años buscaban la necesidad de proteger nuestros territorios. Nosotros en esta charla entendamos nuestros territorios como nuestras instalaciones o como las infraestructuras a nuestro cargo. ¿Cuáles son las barreras perimetrales? Hay barreras naturales, y era lo que hablábamos cuando les platicaba de los castillos medievales, que se buscaban poner pasando los desiertos o pasando los cuerpos de agua, donde había densidad de vegetación, ¿no? En cañones, acantilados, etcétera. Después viene una serie de medios que se llaman los medios activos. Todos estos medios activos son aquellos que tienen una interacción, que pueden abrir, cerrar, levantarse, bajarse. Y luego vienen los medios pasivos. En este momento, y para esta charla, como no nos alcanza el tiempo, yo les voy a hablar de los más comunes que se utilizan hoy en las instalaciones o infraestructuras del país. Y sí, quiero mencionar que en cuanto a la aplicación de estos sistemas o de estas tecnologías, México es un país que todavía le falta mucha
actualizarse mucho en la protección de sus instalaciones o de sus infraestructuras en el sentido de los elementos de protección perimetral. Entonces, yo voy a tocar los más comunes a fin de que pueda compartirles experiencia que les resulte útil. ¿Cuáles son las consideraciones de diseño al seleccionar un sistema de protección perimetral? Hablando de estos tres, vamos a hablar de las rejas, los muros y los obstáculos de cuchillas. ¿Cuáles serían esas consideraciones de diseño? Lo primero que nada es el medio ambiente. Hablamos de la arquitectura y el diseño, el entorno político-social, la percepción de los usuarios, el costo y el desempeño de material. Todos estos factores influyen y lo vamos a ver en fotos que puse más adelante. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de una barrera perimetral? Bueno, que la levanten, que la puedan escalar o la puedan trepar y que la puedan traspasar o cortar. Y vamos a ver estos ejemplos. Miren, yo traía preparado para ustedes algunos videos, pero no creo que vayan a pasar. Déjenme ver si les voy a tener que mandar la liga, porque no, lamentablemente no sé si se ven. Sí se ven. ¿Sí? Por ejemplo, veamos este es un aeropuerto. A ver, yo creo que ya está la ya vamos a avanzar. Vean la debilidad de los sistemas y vemos que tampoco hay estrategias de SEPTED, están ahí vulnerables. Vean nada más esa puerta, cómo la mueven. Increíble que puedan tener una puerta tan débil. Miren, rápidamente cortaron con unas piezas de ferretería y ahora el candado que compraron en una ferretería, pues rápidamente lo cortan con 3 golpecillos, ya lo golpearon. Bueno, voy a mostrarles rápidamente otro caso. Campesinos abrió las rejas de la Secretaría de Relaciones Exteriores e ingresó a la explanada. Ahí se llevó a cabo una clausura simbólica de la... Y básicamente es lo mismo, el uso de tecnologías que no son apropiadas, como yo les mencionaba, para el contexto y para lo que vivimos hoy, es lo que provoca. Las instalaciones, los edificios gubernamentales, sí que se encuentran en riesgo, toda vez de que los elementos de protección que se utilizan no son los adecuados. A mí me da mucha pena porque a veces me dicen, oye, recomiéndame un candado, y le digo, bueno, aquí está el candado. Me dice, oye, José Luis, es que cuesta más, cuesta 4 veces más que lo que me costó en la ferretería. Pues sí te cuesta 4 veces más, pero ¿cuánto es el costo de que entre toda esta gente? ¿Cuánto es el costo de que tomen tu instalación? ¿Cuánto es el costo de que muchas veces tengas que parar, la operación? Entonces aquí es donde tenemos que tener esa visión. Tengo muchos otros videos, pero por el tiempo, tengo videos de cómo entraron a San Lázaro, tengo videos de cómo han entrado inclusive a instalaciones militares, y bueno, pues es importante ver que esto se da cada vez con más frecuencia, y es importante también notar que no están preparados, que los diseños no son adecuados. Miren, por ejemplo, esta es una reja en San Lázaro que tiraron los maestros de la coordinadora hace algunos años. Este es otro caso, por ejemplo. Esta es una prisión, más bien son 2 prisiones, y tenemos que también tener en cuenta de que puede haber distintas situaciones. Por eso nosotros en el diseño tenemos que prever todo lo que vaya a pasar. Y entonces a veces yo también les digo, me dicen algunas personas, oye, José Luis, es que estás exagerando en el diseño de la cimentación, el calibre de los postes.
Bueno, no es que esté exagerando, es que puede existir la posibilidad de una situación como estas. Pero además, todas estas decisiones, cuando nosotros las hacemos, tratamos de que se hagan con base a un análisis de riesgo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, del lado izquierdo de la pantalla, el muro fronterizo de migración ahí en Tijuana. Miren, por favor, esa concertina de uso residencial toda caída. No solo habla de un mal diseño, pero también, imagínense la imagen del país, ¿no? En frontera, situación como esta descuidada, ya no es lo que debe ser. Esta otra fotografía que pueden ver es en un penal, fue un motín, y pues por el hecho de tener una reja de uso residencial, y aquí pueden ver el poste, un poste delgado, un poste que no es de protección, un poste que no es de seguridad, pues lograron derribar la reja fácilmente. Pero esto no es otra cosa que un mal diseño y digamos que la creatividad de ciertas personas que se consideran expertas y hacen este tipo de recomendaciones. Aquí, por ejemplo, hay que ver esta situación. Esta es una instalación, también una instalación muy importante para el sector energético, y veamos el descuido y el mantenimiento. Es decir, cuando usted vaya a hacer también el diseño de un sistema, no solo puede ver en la adquisición y ya, tiene que ver usted en el largo plazo y el mantenimiento de ese sistema. Imagínense, yo no creo que nadie lo ve, pero aquí en la foto de la derecha, ahí se encuentra una barrera perimetral. Entonces, y yo le preguntaba a la persona de seguridad, oiga, ¿por qué no le da mantenimiento? Es que la gente es sindicalizada y no puede hacer esa tarea. Bueno, entonces desde la alta dirección tiene que venir una directriz donde se diga que tienen que haber rondines perimetrales y que tienen que estar, o zonas de amortiguamiento que tienen que tener un cierto mantenimiento. Y si no, pues pasan cosas como estas, donde inversiones millonarias se van a la basura por un descuido o una falta de gestión administrativa, vamos a decirlo. Aquí volvemos a ver la falta de mantenimiento de algunos sistemas. Todas estos que les enseño son instalaciones consideradas como estratégicas. Todas estas son instalaciones que brindan servicios esenciales y vitales al país, que yo las he recorrido a través de estos casi 25 años que tengo dedicándome a esto. Y no les digo cuáles son, pero nada más vean. Y así como pueden ver, luego se quedan por años en estas situaciones precarias, afectando de manera importante a los sistemas de seguridad. Bueno, por ejemplo, en este caso, quiero nada más mostrarles este tipo de enrejado. Voy a mandarles un video para que vean lo sencillo que es escalarlo. Y este tipo de enrejado también lo que tiene, que me parece muy grave, es que la distancia entre poste y poste permite el traspaso de objetos. En algún momento, en algún hospital de una dependencia del Estado, sacaron a un bebé entre los barrotes. Aquí, pues es sabido de que han hecho el traspaso de documentos, inclusive alguien se puede llevar una laptop. Y entonces yo pienso que tenemos que también tener en consideración esa parte. Esto es increíble, cómo este es un penal estatal, y bueno, miren cómo la señora se sube, volvemos a ver el obstáculo de cuchilla, también de uso residencial, una malla que permite fácilmente que las personas se aproximen a una instalación que se supone que es de alta seguridad. Y pues mire, estas son las situaciones que vamos viendo. Aquí, fíjense bien la importancia de tener un estudio un topográfico. Aquí podemos ver dos sistemas donde están muy separados del piso, tanto que las personas pueden pasar por debajo. Y también notamos que los obstáculos de cuchillas del remate son de uso residencial.
y pueden cortarse fácilmente. Simplemente en el caso del portón blanco, simplemente al cortar las púas, lo pueden aventar y lo pueden tirar y ya se cayó toda la sección. Entonces es muy importante también tener en cuenta que se tienen que desarrollar especificaciones claras. Miren este otro sistema. Es increíble, o sea, no, es que es inaudito, por ejemplo, cómo puede alguien atreverse a entregar un trabajo como estos, ¿no? Vean la separación entre poste y poste, la oxidación de los materiales. Me parece una situación grave, pero muchas veces se abusa del desconocimiento y creo que las personas que hacen estos trabajos de mercenarios, pues no deberían de ser contratados con base al demostrar una cierta experiencia, ciertas pruebas de sus materiales, porque esto, pues, evidentemente sí que es inaudito. Aquí volvemos a ver el portón, cómo puede pasarse uno fácilmente por debajo, y lo mismo, pues vemos que aquí tienen un candado, un candadito de ferretería, y vemos que los obstáculos de cuchilla y que la malla ciclón, la realidad no son elementos adecuados ya para la protección de un activo como estos. Entonces, quiero mencionarles también la importancia que decía hay que ver cuando estemos en el proceso de diseño y de selección de un sistema, hay que tratar de analizar el costo de pertenencia, el costo total de pertenencia. Es decir, no solo lo que me vaya a costar mi barrera, mi enrejado, mi concertina, sino también cuánto me va a durar, qué mantenimiento le tengo que dar, cada cuánto lo tengo que cambiar, y en función de eso hacer un presupuesto. En el caso de muchos concursos, uno puede decir, oye, yo te estoy poniendo aquí, te ofrezco un sistema que te va a durar en perfectas condiciones y con una garantía por escrito, la puedes dar por 10 años, inclusive hasta por 20 años. Pero la gente se decide por algo que es mucho más económico y que tiene que estar cambiando inclusive cada año o cada 2 años, con lo que representa el costo, con lo que representa el riesgo de que hay que quitar el perímetro y volverlo a poner. Entonces, eso es lo que les pido, que traten de cambiar su horizonte y ver que en la toma de decisiones, no es tan importante el precio, sino el valor que van a recibir. Bueno, hablábamos de las consideraciones de diseño. Les pido que las tengan en cuenta, estos 6 factores, para cuando vayan a estar participando en la selección o en el diseño de un proyecto como estos. Y lo que les decía, la percepción de los usuarios, la visibilidad. ¿Qué creen que se ve mejor? ¿Qué tipo de sistema puede ser más adecuado, por ejemplo, para una instalación donde convergen miles de usuarios que van a un servicio? Y repetimos esto de la visibilidad, decir ¿qué es el mensaje que se manda cuando nosotros nos tapamos y nos cubrimos y nos protegemos? El mensaje que estamos mandando es que estamos apanicados, que tenemos miedo. Entonces, es por eso que los desarrollos tecnológicos hoy permiten mayor visibilidad y, como verán mañana, permiten una detección temprana de las amenazas. Es decir, que si usted tiene un diseño donde ya sabe que va a detectar con oportunidad y que tiene un elemento que le va a dar un determinado tiempo de retraso para que haya una reacción adecuada, pues usted puede poner un sistema que le dé visibilidad y que permita que su instalación no solo se vea estética, sino que también la gente la vea como una instalación agradable dentro de su territorio. Pero si nosotros nos encerramos con un muro, como un muro de Trump, pues ¿cuál es el mensaje que mandamos? Yo creo que por eso es tan polémico el muro de Trump, ¿no? Algunas recomendaciones para determinar la altura. Hay cercos de demarcación que pueden ir de 1,20 m, casi la altura que marca la norma de un barandal. Hay sistemas de mediana seguridad
se recomienda de 2.5, pueden ser de 2, y los sistemas de alta seguridad que se recomiendan de 3.7 metros de altura. Es importante también tomar en cuenta que muchas de las recomendaciones que se hacen son recomendaciones generadas en otros países donde las circunstancias son completamente distintas. Por lo tanto, sí, es muy recomendable que todas las recomendaciones que existen se adecúen a su problemática o a su proyecto en específico y las traten de adecuar de la mejor manera. Aquí vemos las zonas de amortiguamiento. ¿A qué distancia tiene que ir mi perímetro? ¿A qué distancia tiene que ir mi enrejado, mi barrera de mis edificios, de mis construcciones? Bueno, pues hay una recomendación. Esta recomendación, pues, nos da una cierta distancia para hacer los recorridos perimetrales, para llevar las tuberías de iluminación, etcétera. ¿Cuál es? Aquí también, bueno, esta información, yo también les voy a dar la bibliografía y como andamos cortos de tiempo, la voy a pasar rápido. Hay algo que se llama el análisis del adversario y omití poner este gráfico, pero se refiere al tiempo que un adversario va a tardar en pasar todas las barreras que se le instalen. Este es un análisis que se tiene que llevar, porque tiene que ir compaginado con estos tiempos de alerta y los tiempos de reacción, como les mencioné anteriormente. Estas son informaciones o recomendaciones de los accesos, porque todos los perímetros tienen que tener accesos principales o secundarios, de uso limitado y accesos personales. Y cuando nosotros estemos determinando las consignas y las operaciones del personal de seguridad, pues bueno, habrá que dar ciertas normativas y estas son algunas recomendaciones. Vámonos rápido al análisis de diseños y de tecnologías. Miren, aquí quiero enseñarles una instalación, alta transparencia, la señalización para indicar que aquí empieza el territorio y un obstáculo de cuchillas adecuado, de un tamaño adecuado y bien instalado. Si se fijan, el obstáculo no tiene la Y, por ejemplo, porque nos hemos dado cuenta en la experiencia que cuando cortan las Y, cortan 2, 3 Y y avientan y se viene todo el obstáculo para abajo. Entonces viene instalado cada una de las espirales directamente a los sistemas de fijación. Aquí vemos algunas recomendaciones para algún otro tipo de instalaciones, donde vemos también la integración de los elementos tecnológicos dentro de la misma línea del enrejado. Aquí este es un render para ver la visibilidad que existe de un sistema para poder cubrir áreas específicas. Aquí notamos también cómo se puede instalar un sistema y ahorita vamos a ir al análisis de cierta instalación. En el sistema, en los sistemas penitenciarios, por ejemplo, ahí sí se tienen y se utilizan pues de manera más, ¿cómo lo podría decir? Bueno, más cotidiana, más rutinaria y es más fácil de identificar los círculos concéntricos de seguridad. Es decir, existe un perímetro hacia la calle, existe la muralla perimetral, existe el rondín perimetral, existe la barrera de amortiguamiento y existe esto que se le llama, se le llamaba anteriormente la zona de hombre muerto y luego, bueno, pues que es el cerco de delimitación. Entonces aquí podemos ver son los edificios y se tiene distintas barreras y distintos espacios que dificultarán en su momento el intento de cualquier fuga. Y con respecto a las poligonales del exterior, pues hoy nos hemos dado cuenta que muchas veces son, como la que veíamos en la foto anterior, son o mantienen elementos muy débiles, muy antiguos, muy precarios, y que resultan poco útiles o poco servibles. Y hemos sido testigos y podemos revisar los medios que en muchas de las instalaciones, bueno, no en muchas, en algunos
cerezos, pues ha habido inclusive intrusiones que por el hecho de que no tienen medidas adecuadas, los grupos del crimen organizado han logrado entrar y sacar a personas de los centros penitenciarios donde se supone que tiene que existir una seguridad pues casi que inderrotable. ¿Cuáles son las recomendaciones de manera rápida, pasos básicos para la selección correcta de un enrejado? Bueno, primero determinar el tipo de sistema. Hay sistemas que son, como veíamos, esto me dice aquí de un enrejado, pero yo les diría de una barrera perimetral. Entonces, podemos determinar que son o que pueden ser un muro de concreto, podemos determinar que sea un sistema de reja, un cerco en rollo, o un sistema de panel. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la rapidez de instalación, la resistencia, la visibilidad y la duración. En el caso de las cercas de rollo, con el caso de la malla, en lo personal no me gustan por la debilidad que tiene, la facilidad de penetración y porque por situaciones como el cambio climático, la lluvia, el viento, los recargones, como es un elemento que se instala a tensión, pues con el paso del tiempo se va debilitando mucho y queda inservible y tiene que volver a instalarse casi cada 2 años. Por ejemplo, en un ambiente hostil, pues puede llegar a durar menos. Bueno, después hay que saber en su diseño si va a ser una altura vertical, si va a tener una terminación en 45 grados, los colores, les decía, el tipo y calibre y método de fijación del poste, si lleva integración, si va a tener un sistema de detección más adelante. Por ejemplo, en el caso de los muros de concreto, difícilmente se les puede compaginar con un sistema de detección instalado al muro. No así, ciertos enrejados lo permite con mucha facilidad. Bueno, después hay que ver el material de la fabricación en relación al desempeño esperado. Es decir, hay instalaciones que dicen, oye, yo quiero que me dure 10 años. Un enrejado quiero que me dure 10 años. Entonces, el enrejado tendrá que estar fabricado con un galvanizado especial o 2 capas de galvanizado, más una pintura especial, más protección UV, y solamente así podremos darle este performance o este desempeño esperado. Pero sí hay que tener en cuenta y hay que solicitarle pruebas al proveedor para que demuestre la duración de los sistemas. En el caso de las instalaciones o de las organizaciones que tienen muchas instalaciones a su cargo, pues inclusive yo creo que vale la pena solicitar pruebas y hacer pruebas de desempeño. Por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional tiene una área donde puede llevar y acercarse a todas estas pruebas. Luego la retícula, hablábamos de los barrotes, hablábamos de los rombos, de la malla ciclónica, hablábamos, por ejemplo, de los cercos inescalables que vimos, y la retícula es muy importante. Entre más pequeña la retícula, pues más difícil de pasar algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un centro, en un data center? Pues no queremos ni siquiera que puedan sacar un USB. Hay retículas pequeñas que no permiten eso. Muchas veces hay equipos que de veras son muy, muy valiosos. Hay retículas o hay paneles que son dobles, como si fuera un sándwich, y nos permiten una resistencia mayor para equipos que son críticos para determinada operación. Entonces, también la resistencia, hay paneles, como la malla ciclónica, les platicaba, con 2 cortes lo pueden romper y abrir fácilmente. Las cercas de barrotes, si usted le amarra una toalla y con un palo le va haciendo vueltas, las puede doblar rápidamente, pero hay retículas pequeñas que necesitan de varios cortes y de mucho tiempo para poderlas traspasar. Entonces, esa puede ser otra situación, con base a cuando va a considerar usted si lleva o no lleva un remate, tiene que prever el sistema de fijación de ese remate. Ese es un sistema que debe de estar integrado a su cerca. Y por último, la instalación. Analizar el procedimiento de instalación y la capacidad del instalador.
qué tipo de experiencia tiene, qué tipo de equipos va a usar. Eso también mucho depende de la rapidez y la necesidad que tenga su proyecto. Muchas veces hay proyectos que requieren la instalación inmediata de un sistema. Bueno, pues tendrá que ser quien lleve a cabo esos trabajos, un proveedor que cuente con equipos de perforación, equipos de elevación, equipos de transporte, a fin de que hagan las instalaciones rápidas. Luego vemos casos penosos que inclusive allá andan los pobres instaladores con escaleras de madera, las están haciendo en la obra y llegan a tardarse muchísimo, además de que las instalaciones luego no quedan de calidad. Bueno, hablando de rapidez de instalación, hablemos de los sistemas prefabricados. Los sistemas prefabricados han cobrado relevancia. Y aquí quiero hacer hincapié en algo muy importante. Yo mencionaba, y el CEPTED menciona, la transparencia. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una instalación donde no queremos que se vea lo que sucede adentro, o de un activo que no queremos que pase que se vea lo que está adentro, pues o un activo que en el análisis, una instalación que en el análisis de riesgo nos dice que un riesgo puede ser que tenga un ataque a través de armas de fuego, pues lo más conveniente es pues tener un elemento como estos, ¿no? Entonces, los elementos prefabricados, la realidad es que permiten una rapidez también especial. Bueno, claramente tiene que ser un proveedor que cuente con la experiencia y los equipos, pero permite el desarrollo de perímetros de manera muy ágil y muy rápida. Vimos casos de estaciones que han sido atacadas, estaciones de las fuerzas del orden, que han sido inclusive baleadas, lo que pasó en Culiacán, por ejemplo. Entonces, yo creo que vale la pena repensar si los perímetros, por ejemplo, son los adecuados o requieren hoy de un nivel de seguridad mucho más adecuado a lo que vivimos. Aquí quiero comentarles sobre los sistemas prefabricados. No es solo el hecho de tener un molde y tener un concreto. El concreto es un concreto especial, el armado es un armado especial. Tiene que alcanzar ciertas especificaciones o ciertas recomendaciones técnicas. Y los diseños, bueno, sí, los diseños pueden ser, puede haber, existen ya diseños hechos e internacionalmente probados, como la barrera New Jersey, y también como el muro, como el T-Wall, pero hay otros diseños como este, por ejemplo, que es como un medio tubo, y la persona que pueda entrar, que quiera subir por aquí, no lo logrará hacer porque se resbalaría. Entonces es importante ver que también los elementos de concreto prefabricado pueden combinarse con los enrejados siempre y cuando tengan bien pensado y bien diseñado y desarrollado su sistema de fijación. Aquí vemos otros elementos que son elementos que vamos a llamarles de autocimentación. Entonces, la base se llena con el propio material del terreno, tiene un armado, y lo que permite esto es establecer perímetros, grandes perímetros, a velocidades muy, muy rápidas. Y sobre todo, pues, sin la necesidad de tener una cimentación. Este tipo de sistemas, por ejemplo, puede ser un sistema muy útil en lugares donde hay fuertes vientos, por ejemplo, ¿no? Porque no ofrece resistencia al viento. Ahora que pasó el huracán y las tormentas en Quintana Roo, pues vimos cuántas rejas se cayeron, inclusive bardas, por ejemplo, de la agencia Chrysler en Playa del Carmen. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que ser conscientes de que no solo nos enfrentamos a los fenómenos de la inseguridad y de la violencia, sino también a los fenómenos naturales que están acechando la tranquilidad de nuestras instalaciones críticas y estratégicas. Aquí vemos un sistema, vamos a hablar de los obstáculos de cuchillas rápidamente. Aquí vemos en esta fotografía como un obstáculo como barrera de piso, y aquí hay un remate superior. El tamaño del obstáculo representa de verdad un desafío para quien quiere entrar. Efectivamente, pues es una instalación de seguridad,
pero yo les mencionaba, en el diseño puede haber equilibrios para también mandar el mensaje adecuado en cuanto al diseño. Sobre lo que les decía de la rapidez de la instalación, bueno, pues si tienen quien pueda hacer un proyecto con equipo de vanguardia, pues eso les facilitará que su proyecto sea hecho de manera rápida. Yo les sugiero, cuando en el caso de que tengan un proyecto de este tipo, pues trabajen con su proveedor para diseñar inclusive la estrategia de ataque o estrategia de instalación. Y bueno, estos son sistemas que de verdad permiten una velocidad importante en el desarrollo de los proyectos. Bueno, aquí estos personajes están de las plataformas, están por iniciar la instalación de los obstáculos de cuchillas. Y aquí quiero decirles o quiero explicarles cómo seleccionar un obstáculo de cuchillas. Lo primero es la aplicación. ¿Es como barrera de piso, es para una azotea, es para un muro, es para un enrejado? ¿Para qué es? Después, buscar el diámetro. Hay diámetros desde 45 centímetros, pero esos son de uso residencial. Por favor, tome nota, si le ofrecen un obstáculo de 45 centímetros, son de uso residencial, y usted busca algo que sea un poquito de mayor seguridad, parta de las 25 pulgadas hacia arriba. Después viene la configuración. La configuración se refiere al número de clips. Los clips son estos que vemos aquí abajo, y es decir, cada espiral puede tener 3, 5, 8 clips para juntarse con la siguiente espiral. ¿Y eso qué le va a dar? Pues le va a dar una estructura mucho más sólida, un refuerzo mucho mayor. En cambio, las concertinas que no tienen un clip de unión, con un corte, pues se desprenden todas, se separan todas. Y los clips de unión nos permiten que se mantengan unidas. Luego viene el tipo de cuchilla. Ahorita voy a enseñar de los tipos de cuchilla que existen. Y el material de fabricación, que puede ser de acero galvanizado, puede ser de acero inoxidable, o puede ser una combinación de los dos. Y luego, pues lo que yo les decía, muy importante, el procedimiento de instalación. Yo, por ejemplo, en lo personal y en experiencia y en lo que hemos visto, las Y, los postes sobre un muro, no solo no son útiles, son un apoyo para la persona que quiere escalar. Es decir, busque asesoría, existe ya muchos diseños para la fijación. Me voy a ir un poquito rápido. Aquí están las navajas. Están las navajas y los diámetros. Que como les comentaba, hay navajas que su objetivo es penetrar en la ropa o en la piel y detener, como si fuera un arpón. Hay otras navajas largas que solamente, causan heridas. Y hay navajas cortas, como las que ven aquí, que esas se utilizan sobre todo para sistemas como para establecer de manera temporal trincheras o para establecer perímetros en un disturbio público, y eso lo voy a mostrar a continuación. Los obstáculos de cuchillas es la evolución del alambre de púa. Se utilizaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y se utilizaban amarradas a crucetas. El alambre púa se utilizaba amarrado a crucetas para establecer las barricadas. Hoy se tienen sistemas portátiles, sistemas móviles de fácil funcionamiento que permiten establecer un cerco. Voy a mostrarles este video. Estos, por ejemplo, son sistemas que pueden tenerse en la puerta de un edificio o en la puerta de una instalación, y en caso de que viene una turba, bueno, pues miren con qué rapidez el señor pudo desplegar su obstáculo de cuchillas. Voy a mostrarles otro, hoy que está de moda la toma de instalaciones. También, y si fuera una instalación de mayores dimensiones, se encuentran este tipo de elementos que rápidamente pueden ser desplegados. Es lo mismo, se pueden tener y se pueden ser desplegados en caso de alguna situación, o en caso que, oye, mira, pues hoy van a traer un cargamento importante, pues pueden ustedes pueden hacer un cerco de manera rápida, ¿no? Vamos a ver cómo lo
Estoy ya hablando de las tendencias tecnológicas que existen para que nosotros veamos que hay nuevas situaciones, o nuevas soluciones que nos permiten atender los desafíos de hoy. En el caso, por ejemplo, de las inundaciones, pues también seguimos viendo cómo pues tratamos con los costales de contener las inundaciones y el agua, cuando ya existen tecnologías que permiten poner barreras realmente serias y de distintas alturas, ¿no? Para contener o para mitigar los flujos del agua. Entonces, quiero comentarles y decirles que los sistemas perimetrales parecen, muchas veces tenemos la idea de que son similares, ¿no? Pero no, la realidad es que sí, tienen sus diferencias, hay que ser consciente de ellos. Similar no es lo mismo, eso quiero dejarlo muy claro, porque con base a esta palabra similar, muchas veces se cometen muchos errores en la contratación de los sistemas, en los diseños de estos sistemas, y esos errores son en perjuicio de las instalaciones o las infraestructuras críticas que dan viabilidad al desarrollo de nuestro país. Pues por mi parte ha sido todo. Les doy las gracias. Perdonen, miren, quería nada más mostrarles esta nueva tecnología. Se me fue la lámina, pero miren cómo ha evolucionado, la tendencia de la protección perimetral. Este sistema, por ejemplo, son cañones donde ya se pueden disponer durante el perímetro, y en caso de detectar una amenaza, nos ayudan a evaluar qué es lo que está pasando, mandándonos la información hacia nuestro centro de comando y control, plática que también veremos con el maestro Hugo de la Cuadra el jueves. Pues Javier, ha sido todo de mi parte, te agradezco. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Pues muchas gracias, José Luis, sobre todo por ajustarte al tiempo y por ilustrarnos, lo experto que eres en temas de protección perimetral en infraestructura crítica. Han llegado alguna preguntita que tenemos tiempo para hacer hasta las 11 de la mañana, hora mexicana, así que te las voy a formular. Nos preguntan si existe algún tipo de documentación técnica para seleccionar barreras físicas. Mira, Javier, la realidad es que es un tema nuevo. Bueno, no quiero decir que sea un tema nuevo en México, pero sí el tema donde México carece de esta información. Yo he publicado algunos artículos técnicos, con mucho gusto se los puedo compartir, los tengo en mi LinkedIn, pero también hay literatura americana que pueden encontrarla en ASIS. Pero quiero aclarar que esa literatura no es una literatura que esté, tiene ya muchos años o algunos años, y no creo que se pueda adecuar al contexto del país. Era lo que yo refería, de que sí podemos tener y observar ciertos criterios, pero es muy distinto una infraestructura en Estados Unidos a una infraestructura en México, ya que en caso de que suceda algo en una infraestructura en México, pues tenemos un tiempo de respuesta de las autoridades, y luego también el uso de la fuerza en México, pues ya sabes que ya no es tanto. Entonces las instalaciones, en cambio, en Estados Unidos, yo no veo que vayan a manifestarse en un aeropuerto y lo permitan, por ejemplo. Entonces hay que darle su justa dimensión. Sí hay bibliografía, pero habrá que adecuarla a lo que vivimos en México. Nos preguntaba otra persona que en hilo a esa pregunta, que si existía algún tipo de bibliografía, pero como tú ya la has contestado, déjame añadir que José Luis Calderón lleva colaborando con Segurilatam desde hace 3 años y publica artículos sobre protección perimetral en infraestructura crítica en cada uno de nuestros números en los últimos 3 años. Así que todos aquellos que quieran leer algo sobre José Luis pueden ir a Segurilatam y leer sus artículos anteriores. Nos preguntan, José Luis,
que cómo se debe de seleccionar un proveedor adecuado para un proyecto de protección perimetral. Bueno, mira, empieza yo pensaría que empieza por una evaluación del conocimiento de esta persona o de esta empresa, y sobre todo que este proveedor pueda ofrecer soluciones adecuadas a los resultados del análisis de riesgo. Eso es lo más importante, que tenga distintas alternativas para ajustarse al análisis de riesgo. Y después verificaría yo las fuentes de suministro que pueda tener, porque sí hay que ser claros que muchas de las tecnologías que existen hoy o que pueden ser útiles hoy, pues se fabrican en distintos lugares. Y que el proveedor tenga también el equipo humano y el equipo, vamos a llamarlos los equipos distintos para la instalación, como pueden ser los equipos de elevación, los equipos de perforación, que el personal debe de contar con todas las certificaciones también para trabajos en altura, por ejemplo, para el uso de los equipos y tal, puesto que entendemos que cuando se trabaja en una infraestructura o en una instalación de este tipo, pues se trabajan bajo normas de seguridad y higiene bastante rigurosas. Entonces también ver que el proveedor pueda contar con ellos, con los equipos de seguridad adecuados, y claro, que tenga credenciales que nos aseguren que pueda cumplir con los objetivos en cuanto al tiempo, la calidad que se puedan tener. Y la última pregunta que nos llega sobre el tema es que este tipo de proyectos, ¿por quién debe de ser realizado? Javier, pues mira, tiene que haber una combinación. Deben de participar distintos personas con distintos tipos de conocimientos. Debe de haber, por ejemplo, especialistas en temas topográficos y de tierras, pues para ver primero que nada la cimentación. Arquitectos que permitan también empatar con el diseño y que igual puedan aportar sus conocimientos y técnicas en CEPTED, como vimos al principio. Sería importante también que dentro de un proyecto como estos entre alguien que tenga conocimientos de la protección física. Por ejemplo, en ASIS hay una certificación que se llama el PCP, y eso ¿qué permite? Bueno, que la selección sea adecuada, pero también permite ver la integración en un futuro. Es decir, que si le damos sistemas de detección o de sistemas de iluminación, como lo vamos a ver el día de mañana con Hans, pues en el proyecto también tienen que entrar ingenieros que puedan conocer y que puedan apoyarnos con toda la parte eléctrica, ¿no? Habrá quien haga los estudios de luminiscencia también para los perímetros, y en fin, se convergen distintas disciplinas y tiene que haber alguien que las coordine. Ese coordinador sugiero que sea una persona que tenga credenciales en el tema de protección física. Pues muchas gracias, José Luis. No hay más preguntas. Te agradezco a ti de nuevo que te hayas tenido el tiempo, que hayas estado estas 2 horas explicándonos sobre estos temas, y sobre todo también agradecer a Xinco, que es la empresa a la que representas, por patrocinar el evento. Ya estamos en hora y antes de cerrar el evento, que me permitan los asistentes recordarles una serie de temas. Lo primero es agradecer a la MES que me haya dado la oportunidad de presentar la jornada de hoy, agradecer a SUME, Coparmes, el Consejo Nacional de Industria del Blindaje por apoyar el evento, a los patrocinadores Exinco y Optex por su apoyo, a los más de 200 asistentes que nos han seguido a lo largo del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo a todos que mañana empezaremos a las 9 de la mañana, hora mexicana, con el maestro Hans Klein, que nos estará hablando sobre sensores y detección perimetral para infraestructuras críticas, mejores prácticas para detección temprana de amenazas, y les recuerdo que estarán recibiendo en el día de mañana un nuevo link para registrarse al evento de mañana, y que tendrán que hacerlo para poderse conectar. Así que yo, sin más, les vuelvo a agradecer que se conecten. Les esperamos nuevamente en el día de mañana para una sesión también muy interesante. Verónica, si quieres añadir algo.
No, pues nada más a nombre de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada y a nombre del propio presidente, del licenciado Joel Juárez Blanco, muchas gracias. Vicepresidente José Luis González Calderón, una extraordinaria ponencia, le cambié el apellido, José Luis Calderón González, perdón. Y muchas gracias, Javier, y a Segurilatam y a todos los patrocinadores que nos han apoyado en esta ciclo de conferencias, y nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos y muy buen día. Lo voy cerrando. Lo pongo en edición.